Hola, Dios les bendiga amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la Iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Bendito el dulce nombre del Señor. Amén. Aquí estamos por la gracia del Señor, dándole toda la gloria al que vive y reina para siempre. Confiamos que pronto estaremos reunidos nuevamente en este lugar, adorando todos juntos al Señor. Y yo espero, hermanos, que esto que hemos vivido sea una lección para nuestra vida, que Dios nos haya enseñado algo, que muchísimas personas, ¿verdad?, que se puedan volver a Dios, ¿verdad?, que no vayamos a ser como cuando vino el tsunami allá por Indonesia y aquellos lugares. Murieron más de 250,000 personas y a la semana olvidamos todo, seguimos nuestra rutina diaria y no nos detenemos a meditar en que Dios, ¿verdad?, está haciéndonos un llamado. Entonces creemos que a nivel mundial Dios, ¿verdad?, está llamando nuestra atención porque nos ama y quiere que nos volvamos a Él para perdonarles, para perdonarnos. Gloria al Señor. Así que vamos a dar inicio a nuestro servicio. Un saludo a la Iglesia de Dios Pentecostal MI de North Hollywood. Y vamos a leer la palabra del Señor. Gracias a todos aquellos que están esperando ya este momento para oír el consejo de la palabra del Señor. Y vamos a leer en San Juan capítulo 20. No podemos dejar de decir, ¿verdad?, que Cristo vive. Bendito sea Dios. Por este mensaje los apóstoles dieron su vida. Bendito sea el Señor. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Tres cositas ahí, San Juan 20. El primer día de la semana sabemos que es el día domingo. Y la iglesia primitiva, después de que empezó en el aposento alto, fue el día domingo que empezó a reunirse, conocido como el primer día de la semana. Ahora, María Magdalena la conocemos como María de Magdala, una mujer agradecida de quien el Señor Jesucristo en su misericordia la libertó. Era poseída por 7 demonios, según nos dice la Escritura. Y fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Ahora, miren la reacción de ella. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Observe conmigo que ella fue corriendo a darle la noticia a dos de los principales líderes de la iglesia primitiva, Pedro y a Juan, el discípulo amado. Observen conmigo que no esperaban que Jesús resucitara. Tanto María Magdalena como otras mujeres habían ido al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor con especies aromáticas y hierbas. El verso 3 dice, si es que terminé de leer el 2,
Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Sabemos, hermano, que el otro discípulo es Juan, el discípulo amado. Y es el más joven de los discípulos, de los apóstoles. O sea, qué linda es la escritura que, ¿verdad?, nos explica muchas cosas con solamente usar el sentido común. Ahora, vean conmigo que en el verso 5 es muy importante. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó primero Juan, observen la palabra, los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego en el verso 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él. Me parece verlo resollando agitado, ¿verdad? Respirando agitado. Llegó tras él y entró en el sepulcro. Pedro el intrépido, él no esperó, él entró. Pero observe conmigo nuevamente y vio los lienzos puestos ahí. Vamos a mencionar hoy sobre los lienzos. ¿Qué son los lienzos? Porque los menciona Juan y también, ¿verdad?, que Pedro vio los lienzos puestos ahí. Verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero. Observen la expresión, entró al sepulcro y vio y creyó. O sea, el otro discípulo era Juan, que entró después de Pedro, pero vio los lienzos puestos allí y vio y creyó. El verso 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ella es una, ¿verdad? Vamos a leer hasta ahí y a decirle muchas gracias al Señor. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida en este día. Señor Dios omnipotente y soberano, estamos aquí, Señor, agradecidos, y en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos gloria, honra y adoración, porque Él vive y reina para siempre. Señor, gracias por permitirnos llegar con tu palabra a muchos hogares, Señor. El anhelo de nuestro corazón es sencillamente ser de bendición para las vidas. Que tú nos des un mensaje de esperanza, de aliento, Señor, de fortaleza. Padre Santo, que mientras hablemos tu palabra, los corazones sean fortalecidos, sean animados, Señor. En el nombre de Jesús, desde ya te damos toda la gloria. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar los tres hermanos que nos acompañan. La hermana Irma, que terminó de dar la escuela dominical. Su esposo, que no la deja ni a sol ni a sombra. Aleluya. Y nuestro hermano Tony, que es uno de los camarógrafos. No, ¿verdad? Gloria al Señor, que siempre está aquí por el sonido también. Gracias, hermana Irma. Interesante lectura, hermanos, para un día como hoy. La semana pasada, bueno, siempre me gusta mencionar sobre qué voy a hablar, y hoy mi tema es evidencia de la resurrección. Evidencia de la resurrección. La semana pasada mencionamos, hermanos, a Isaías 53, que fue el profeta que nos narra 700 años antes de Jesucristo, nos narra la crucifixión. Y yo decía que en esa narración es como ver una fotografía de su crucifixión, ¿verdad? Y
Nos dice Isaías que mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios, Jehová, cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo digo porque usted puede ver cómo lo describe Isaías cientos de años antes de que esto sucediera. Y como pudimos ver, ¿verdad? Jesucristo cumplió esta profecía. Y pudiéramos hablar de la crucifixión, hermanos, donde sabemos cómo fue Él después de haber comido el Cordero Pascual, instituido la Santa Cena, cantar los salmos, ¿verdad? Del 111 al 118, cantar, salir de ese lugar, ir al Monte de los Olivos, a donde estaba orando, cuando llegan los soldados romanos y lo apresan, ¿verdad? Y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Desde ahí empieza, hermanos, su martirio con los soldados romanos, donde lo vituperan en muchas maneras. Sabemos, hermano, que él fue golpeado, fue azotado por mandato de Caifás, fue escupido, se burlaron de él y pues fue crucificado. Bendito sea el Señor. Pero algo que muy bonito que me llama la atención, bueno, una de las cosas es que cuando lo crucificaron, él decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, quizás cuando alguien te ha agredido, te ha insultado, te ha hecho un mal, con el tiempo tú dices, lo perdono porque se te olvidó. Pero en ese momento en que Jesús estaba siendo clavado en la cruz, expresar las palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sencillamente, hermanos, eso solamente Jesucristo, ¿verdad? Esto lo puede hacer, bendito Dios. Pero una de sus expresiones también fue, consumado es. Y esa expresión, hermanos, debe alentar nuestra vida. Porque lo que quiere decir consumado es que Él pagó el precio por el pecado de la humanidad. Bendito sea Dios, la salvación fue pagada, bendito sea el dulce nombre del Señor. Él pagó por la paz, hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Él pagó por nuestra salud también, alabado sea Dios para siempre. Y también, hermanos, pues ha derramado el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre. La muerte, miren lo que voy a decir, porque hablar de muerte decimos, bueno, lo mataron y murió. Pero tenemos que entender que era también un sacrificio por el pecado de la humanidad. Entonces, ese sacrificio, hermanos, no está completo sin la resurrección. Por eso yo estoy hablando de la importancia de la resurrección, de su sacrificio y su resurrección. Porque la resurrección, hermano, de Jesucristo es el corazón del cristianismo. Realmente, hermanos, sin resurrección, ni nuestros cantos, ni nuestras oraciones, ni congregarnos, hermanos, nada de eso sirve. Pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que hoy estamos celebrando que Cristo vive. Bendito el dulce nombre del Señor. Aleluya. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Se fija que aún la predicación es vana, de nada serviría si Cristo no resucitó. Pero nosotros sabemos, los que hemos creído,
que estamos en este día, primer día de la semana, día domingo, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Donde, bueno, hay que entender que no fue una sorpresa para el Señor eso de ir al Calvario. No le tomó por sorpresa porque Él ya lo había dicho antes. Y me gusta este texto que anoté porque dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea el Señor. Se fija, hermano, que su muerte o su sacrificio no es algo que ya lo sucedió y murió. No, era parte del propósito de Dios para salvar a la humanidad. Bendito sea el Señor. También en una ocasión Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, ¿verdad? Le dice: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Y ese es San Juan 3, 14 y 15. Y en el 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, esto es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele gloria a Dios, usted que ha creído en Jesucristo. Y si usted no ha creído, este es un día especial, un día hermoso para que entregue su vida a Cristo, ¿verdad? Y Él estará con los brazos abiertos para recibirle y perdonarle y darle vida eterna. Escribir su nombre en el libro de la vida. Bendito sea Dios para siempre. Todas las religiones, porque religiones hay muchas, pero Salvador solo uno. Todas las religiones registran la muerte de su líder. Y muchos, ¿verdad? Hasta la tumba visitan. Bendito sea Dios. Bueno, nosotros hemos estado también en la tumba de Jesucristo, pero no está ahí, como dijo el ángel. No está ahí porque ha resucitado. Alabado sea Dios para siempre. Todos las religiones registran la muerte de su líder, pero solo la fe cristiana registra la resurrección de su fundador. Bendito sea el Señor, porque nuestro Señor vive. Alabado sea Dios para siempre. Amén, amén. Nuestra fe no es una fe ciega, hermanos. Nosotros vamos a la Escritura donde se nos da evidencia de que Cristo resucitó de los muertos. No es que nosotros decimos, nosotros creemos en esta religión y porque esto nos enseñaron y lo creemos y ya. No, Señor, nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que debe estar fundada en la palabra de Dios. Bendito sea el dulce nombre de nuestro Dios. Me gusta decirle, hermano, que María Magdalena llegó ese domingo oscuras la mañana y salió corriendo, ¿verdad? A darles esa noticia que para ella era que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero podemos ver, hermanos, que del cementerio salió una buena noticia. No está Jesús. Bendito sea el Señor en el sepulcro. Alabado sea Dios. Una buena noticia salió del cementerio. Ahora, algo interesante que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el imperio romano, hasta cierto modo, que permitió que fuera crucificado, aunque Pilato se lavó las manos diciendo: yo no quiero tener nada que ver con esto. Sin embargo, ¿verdad? Tampoco él teniendo el poder, ¿verdad? Libertó al Señor Jesús. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que ni la tumba pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, ni la muerte lo pudo retener, hermanos preciosos, ni los romanos, ni los sacerdotes que también fueron involucrados, hermano, en la crucifixión. Y nadie lo pudo retener. Bendito sea el Señor. Me encanta, hermanos, siempre decir Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando Juan, esto ya es Juan en la isla de Patmos,
¿verdad? Él tuvo la visita del Señor Jesucristo, y cuando lo vio con su cuerpo glorificado, dice Juan que yo caí como muerto. Pero el amor de Jesús dice que lo tocó y le dice: Juan, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y del Hades, del infierno y de la muerte. Entonces, amado hermano, por eso hoy podemos decir que Cristo está vivo y Él tiene las llaves aún del infierno y de la muerte. Aún Satanás, hermano, que pensó que ya había matado, porque, hermanos, el plan de Satanás era dominar a la humanidad. Y pensó que matando a Jesucristo ya íbamos a quedar en sus manos. Pero esa es la buena noticia, amados hermanos. Por eso es que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ni la tumba, hermanos, ni el diablo pudo retenerlo. Él venció al diablo y a sus demonios. Y hoy tenemos vida y vida en abundancia. Dele el aplauso al Señor ahí donde está y dígale: te amo, Jesús, porque tú vives, también nosotros vivimos. Aleluya al Rey de Reyes y Señor de señores. Él es Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y la omega, desde la A hasta la Z, el principio y el fin, el primero y el último. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios, amén. Surgen teorías, hermano, y entre una de ellas es que, bueno, también así como María Magdalena corrió a dar la noticia de que no estaba el cuerpo del maestro, así también los soldados corrieron a los sacerdotes a decirles: no está. Y ahí nace, hermanos, la teoría de que, bueno, una teoría que ellos inventaron. En Mateo 28:13 dice: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Hermanos, los sacerdotes eran los más interesados en decir: no es verdad que resucitó. Porque si ellos lo hubieran tenido, hubieran dicho: no, aquí lo tenemos muerto. Entonces les dijeron a los soldados: digan que sus discípulos lo robaron cuando ustedes estaban durmiendo. Pero observe conmigo, si ellos estaban durmiendo, ¿cómo pudieron decir que los discípulos lo robaron? No tiene sentido. Estoy hablándole de evidencias, hermano, que verifican que nuestro Señor Jesucristo vive. Ahora, no olvidemos que también el sepulcro había sido asegurado con una guarda romana. Y, hermano, ¿cómo los discípulos podían robar el cuerpo, verdad, cuando ellos eran humildes pescadores? Los soldados eran hombres preparados para pelear con armas, entonces no podían. Ahora, es importante recordarles, porque esto usted lo sabe, que si un soldado dejaba escapar a un reo, él pagaba con su vida. Entonces ahí había una guarda. Si una guarda se componía de 12 soldados o de 4 o de 6, de los que hayan sido, ellos estaban bajo su responsabilidad cuidar de ese cuerpo. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios para siempre. Entonces no es aceptable que sus teorías o lo que quisieron, ¿verdad?, hacer para arreglar la situación. Entonces, a mí me llama la atención, hermanos, lo que ya le leí, que llegó Magdalena, les dio la noticia a Pedro y a Juan, ellos corrieron al sepulcro, pero yo le leí que a mí me llamó la atención, dice en el verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y yo le dije: me llama la atención los lienzos. ¿Qué son los lienzos? Juan llegó y vio los lienzos, la tumba estaba abierta, pero no entró. Llegó Pedro, como dije yo, agitado, y él entró y también vio los lienzos ahí. Entonces, los lienzos, si usted ve conmigo, ahí en la misma Biblia, más bien en el mismo, un capítulo antes, leímos el 20, y en el verso 10, en el verso 39 del capítulo 19, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche,
vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Estoy yendo a cuando lo sepultaron, que Nicodemo, un hombre importante que había tenido una charla con Jesús, vemos que ahora él como creyente, él va y aporta como 100 libras de mirra y de aloes aromáticos para la sepultura de Jesús. Entonces, sigo leyendo porque aquí aparecen los lienzos. Dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Se fija que José de Arimatea y Nicodemo sepultaron al Señor Jesús y según acostumbran, lo hicieron según la costumbre de los judíos. No olvidemos, amados hermanos, que los judíos venían de Egipto, donde allá se embalsamaban, muchísimas gracias, a los faraones. Entonces esa técnica de embalsamar, hermanos, fue aprendida por los judíos. Posiblemente ellos hasta los ponían a embalsamar porque servían como esclavos. Entonces aprendieron la técnica y ellos la sabían, la conocían, porque era costumbre de ellos embalsamar. Observemos en el verso 41, dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Bendito sea Dios. Yo hablé la otra semana de la profecía que con los ricos fue en su muerte, ¿verdad? Y aún hasta una sepultura nueva le tocó estrenar, pero no la usó por mucho tiempo, pronto la desocupó. Alabado sea Dios para siempre. Y eso relata, hermanos, que ellos lo envolvieron en lienzos. Y cuando los discípulos llegaron a la sepultura, eso fue lo que les llamó la atención. Entonces, ¿cómo acostumbraban a embalsamar? Ahora, el cuerpo de Jesús quedó pesando 100 libras más, porque eso fue con lo que contribuyó Nicodemo. Dice: un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces, la costumbre de ellos era también prepararlo para que el cuerpo no se descompusiera luego, y los iban envolviendo estilo como lo que usted conoce como una momia. Le envolvieron desde la parte de sus axilas hasta abajo, envuelto, y se le va poniendo, hermanos, todo esas hierbas va sirviendo como un cemento para ir pegando. Entonces, lo digo y lo traje a relucir por dos razones. Porque cuando ellos vieron los lienzos, dice: y vio los lienzos y creyó. O sea, él tuvo que entender esto que estoy viendo. Si se hubieran llevado el cuerpo, primero que no iban a tomarse el tiempo de desenvolverlo para llevárselo. Ahora, los lienzos estaban, hermanos, intactos, como solamente sin el cuerpo, porque a la hora de envolverlo, ¿verdad? El cuerpo quedó, hermanos, envuelto y ahí pegado, y posiblemente, hermanos, las mujeres después venían con más todavía para ungir el cuerpo, pero ya no fue necesario, ya no se ocuparon. Me llama la atención que Pedro y Juan, cuando vieron, creyeron, porque entonces, hermano, esto de los lienzos nos revela que realmente Jesucristo salió con un cuerpo glorificado. O sea, quedó todo ahí intacto, hermanos. Aún el sudario, ¿verdad?, con que le envolvían la cabeza para detener su quijada, estaba ahí puesto. Ellos dijeron: no, esto al quitarlo tenía que estar ahí todo desordenado, pero todo estaba acomodado
¿verdad? Tal y como lo habían puesto. Y eso, hermanos, nos da evidencia. Y eso es solamente algo que a mí me llamó la atención. Pero la Biblia registra más de 10 veces, hermano, que Jesucristo apareció a sus apóstoles en diferentes lugares, en diferentes horas, hermano. Y me gusta cuando Pedro dice que Él se apareció, dice, no a todos, sino a nosotros que comimos y bebimos con Él, ¿verdad? Y nos mandó que predicásemos que Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Realmente Jesucristo quería que los apóstoles estuvieran seguros de que realmente Jesucristo estaba vivo. Y después de verlo, después de comer con Él, imagínense cuando Él entró con su cuerpo glorificado, y esa misma noche, ellos regresaron con los suyos, dice el verso 10 que terminamos, el capítulo 20, verso 10. Pedro y Juan regresaron con los suyos. Y pues después Jesús le aparece a María Magdalena, allí mismo, ¿verdad? Pero por la noche les aparece a los 11 que estaban ahí reunidos. Cuando les aparece, Jesús les saluda y les dice, paz a vosotros. Entonces podemos ver, hermanos, que Jesucristo está vivo, hermanos, y que Él, ¿verdad? Pues les apareció. Bendito sea el Señor. Ahora, bendito sea Dios. La tumba está vacía. Tuve el privilegio de estar con la familia Ordóñez que está aquí en este día. Hay 2 tumbas que creen que es la tumba donde Jesús fue sepultado. En realidad, unos mencionan que es una, y yo personalmente tengo mi convicción que es la que yo visité. Bendito sea el Señor, porque está, ¿verdad?, en el lugar que la Biblia dice, ¿verdad?, en un jardín, ¿verdad?, y está al lado del Gólgota también, ¿verdad?, que es el lugar de la calavera. Pero lo importante, amados hermanos, de esto es de que servimos a un Cristo vivo. Él murió por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la buena noticia, hermanos, es que en Él hay perdón de pecados, que vale la pena seguir a Jesucristo, porque hay, hermano, bendición en este tiempo, una vida abundante, y en el futuro la vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Me hubiese encantado hablarle de, creo que es una expresión que usamos, me encanta o me gusta, porque realmente la palabra encantar no es buena, digamos, usándola en otro sentido. Pero nosotros no somos ni adivinos ni encantadores. Es una expresión mía de decir me gusta, ¿verdad? O quisiera hablarles, hermanos, de todas las veces que Jesús se presentó vivo. Pero creo que la iglesia del Señor sabe, está seguro por la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo está vivo, bendito sea Dios, porque se presentó vivo a los apóstoles, hermano, y los apóstoles que vieron, porque hermanos, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos respecto al verbo de Dios, de eso les testificamos. Entonces, amados hermanos, nosotros creemos a los evangelios porque los apóstoles que relataron esto, hermano, en sus evangelios, vieron a Jesús resucitado. Y por eso, hermanos, estoy pensando, cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es importante creer, hermano, que Jesucristo vive, porque es un requisito, hermano, para la salvación. Porque si usted no lo cree, hermano, pues entonces, porque mucha gente cree en Jesús, pero no le ha hecho el Señor y Salvador de su vida. Antes de terminar, hermanos, yo quisiera que ahí donde usted está, incline su rostro, y si no ha entregado su vida a Cristo,
Él le ha dado la oportunidad. Si no ha pasado por usted, digamos lo que hoy está pasando, hermanos, ese virus que está matando a miles de gente, es porque Dios todavía le ama y quiere darle la oportunidad de que acepte su perdón. Ahí donde usted se encuentre, dígale: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que moriste en mi lugar y moriste por toda la humanidad. En este día, Señor, domingo de resurrección, yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Creo, Señor, que desde este momento mis pecados son perdonados. Creo, Señor, que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Y creo, Señor, desde este día que soy tu hijo y que tengo vida eterna. Por la fe, Señor, te acepto. Si usted ha hecho esta oración y ha dado ese paso de fe, yo le felicito. Es la mejor decisión que usted puede tomar en toda su vida. Le animo, ¿verdad?, a que usted hable con Dios y diga: Señor, lléname de tu espíritu para poder entender la palabra. Porque desde ahora en adelante usted pasa a ser un hijo de Dios. Pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y no tiene que ser un seguidor de Jesucristo secreto. Tiene que contarle a alguien y decirle: yo acepté a Cristo, soy un discípulo de Jesús, estoy aprendiendo de su palabra cómo servirle, cómo ser mejor. Y ahora, hermano precioso, estoy seguro que el Espíritu Santo le va a guiar a leer la Escritura y a entenderla. Hermanos, ¿por qué es importante que yo haga la invitación? Porque yo aquí estoy solamente con 3 hermanos. Pero sé que hay cientos de personas que van a ver este mensaje, y a donde quiera que llegue este mensaje, hermanos, queremos que miles acepten a Jesucristo, porque Jesús no murió solo por 3, Él murió por toda la humanidad. Y usted que había estado postergando esta decisión, hoy lo felicito, porque si ha tomado la decisión de seguirle, debe de, hermano, de seguirle hasta que Él venga, o hasta que bajemos al polvo, de donde también ha prometido levantarnos. Alabado sea Dios para siempre. Yo quiero orar en este momento, ¿verdad? Me quedó material, pero a manera de conclusión le digo esto. Jesús le apareció a los suyos y ellos murieron por esta causa. Ellos no podían dejar de decir que habían estado con Jesús, que habían comido con Él, que le habían visto, y por esa causa ellos murieron. Fueron testigos oculares de su resurrección. Yo creo que si no fuera verdad, ellos no hubieran dado su vida por algo que no es verdad. Pero a manera de conclusión, el levantamiento de los muertos de Jesucristo por Dios, después de su sufrimiento y muerte en la cruz, la evidencia histórica de su resurrección incluye la tumba vacía y la aparición de Cristo resucitado, ¿verdad? Le apareció a sus discípulos. Entonces, tiene gran significado. Yo cuando estaba hace unos minutos dije que la resurrección es el corazón del cristianismo. Entonces, tiene gran significado tanto para la identidad de Jesucristo. Con la resurrección usted tiene que entender, hermano, que Jesús es quien dijo ser: el Hijo de Dios, el Salvador, el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, Jesucristo, hermano, también nos da esperanza a los creyentes. Bendito sea el Señor, porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Usted mismo puede empezar a buscar evidencia de que Jesucristo vive. Gloria al Señor, pero de eso no hay duda. Quiero orar por usted para que el Espíritu Santo lo guíe, le ayude, y usted debe, cuando ya den la orden de salir, debe buscar una iglesia donde se predique que en Jesucristo hay perdón de pecados, donde se crea en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde crean que la Biblia es la palabra de Dios. Y usted debe, hermanos, congregarse
y no ser un discípulo secreto, sino un seguidor de Jesucristo, fiel hasta la muerte. Dios bendiga a la iglesia de North Hollywood. Gracias por su fidelidad. Esta mañana muchos hermanos llegaron a traer ofrendas y diezmos, y Dios bendiga su fidelidad. Dios les prospere en todas las cosas, porque también servimos a un Dios fiel. Oramos. Padre nuestro que vives y reinas para siempre. Señor, es un día de fiesta, un día de alegría, un día de celebración. Señor, porque nosotros hemos creído en Jesucristo, el Salvador del mundo. Señor, gracias te damos por aquellos que hoy han dado ese paso de fe. En el nombre de Jesucristo pedimos que tu Espíritu Santo los llene de su poder, porque Señor, el único requisito para ser llenos del Espíritu Santo es creer primeramente en Jesucristo. Señor amado, de ahora en adelante, Señor, ellos te van a servir, Señor amado, y tu presencia va a ir con ellos para revelarles tu palabra. Padre Santo, esperamos que cuando se dé la orden del gobierno de regresar a nuestras iglesias, Señor, que son tus iglesias, Padre Santo, cientos más se puedan unir a la iglesia a celebrar, hermano, que Cristo vive. Te doy toda la gloria, Señor, por permitirme llegar a los hogares. La gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, Dios les bendiga, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas.